introducción vamos a empezar a hablar de lo que es la neurobiología de las adicciones, sobre todo breves recordatorios para culminar con lo actual, cómo se debe de abordar neurobiológicamente problemas de uso de sustancias. Vamos a empezar con las notas amarillas. Es bueno en toda presentación dar la alarma para tratar de encontrar interés e importancia en este problema que está acrecentándose en nuestra población. Estas son cifras de los Estados Unidos. Del 8 al 10% de las personas de 12 años de edad o más, eso significa de 20 a 22 millones de personas son adictos al alcohol u otras drogas. Y otro dato relevante, ellos son magníficos haciendo números y estadísticas, es que calculan un gasto de 700,000 millones de dólares anualmente, donde incluyen problemas de delincuencia, de crimen y por supuesto lo que conlleva los servicios de salud, el atender este tipo de problemas. Por otro lado, a nivel mundial, la estadística del 2014 habla de 243 millones de personas, eso corresponde al 5% de la población, donde hay consumo de sustancias y el 0.6%, uno de cada 200, con problemas en el consumo. Lo que nos corresponde a nosotros, los últimos datos registrados en México, es que en promedio a los 14.5 años es cuando se está dando el primer consumo. La droga de inicio más frecuente es el alcohol, seguida de la marihuana. Ese es un dato importante. Hoy en día nuestros jóvenes fuman marihuana antes de fumar tabaco. Y según la encuesta nacional de adicciones, el consumo de sustancias ya existe en edades de 12 años y se estima que del total de la población mexicana, el 6.2% padece trastornos de consumo del alcohol. Esa es una cifra bastante alta. Y por otro lado, quiero aprovechar este momento para señalar también la edad de 12 años, donde se está empezando a dar los primeros consumos. Ya vimos hace un momento algunos factores de riesgo y algunas situaciones que favorecen condiciones de suicidio. En cuanto a adicciones, no están muy dispares. Mismas situaciones sociales y ambientales favorecen que los jóvenes empiecen con el consumo a edades más tempranas. Sin embargo, más adelante voy a retomar y quisiera lanzar esta pregunta al aire: ¿por qué creen o por qué se imaginan que son 12 años? Supongamos que ya tenemos el ambiente desfavorable, la peor situación que se les ocurra: desintegración familiar, violencia, pobreza, bajo índice de educación. Pues ¿qué más daría empezar a los 6 o a los 8? Incluso si hay el acceso en casa y si hay adicciones en los padres o en los cuidadores. Pero retomaremos esto más adelante. Vamos a hablar de la neurobiología. Es importante señalar el experimento y el paradigma histórico de cómo surge el circuito de recompensa. En 1954, descrito por el doctor James Saltz y Peter Milner, y fue un experimento bastante sencillo. En aquella época eran muy simples las cosas y aportaban grandes conocimientos. Le colocan un electrodo a la rata y posteriormente dilucidaron qué áreas del cerebro estaban estimulando y la propia rata hacía switch en el estímulo. El resultado fue que la rata llegaba a tener hasta 2000 veces en una hora el estímulo. Y aun cuando le quitaron el electrodo, la rata pasaba propositivamente por superficies electrificadas a pesar del dolor, buscando el estímulo, dejando actividades como comer, beber o incluso aparearse. Fue donde se empezaron a descubrir cómo el placer iba a dirigir una conducta adictiva y compulsiva. Este es el cerebro de la rata. Simplemente vamos a mencionar el área tegmental ventral, la amígdala, corteza prefrontal, hipocampo, núcleos intralaminares del tálamo y el núcleo accumbens como estructuras principales de nuestros circuitos de recompensa.
Con el paso de los años logramos extrapolar, bueno, lograron nuestros científicos precursores extrapolar estos hallazgos en seres humanos. Y para no entrar en muchos detalles de cada sustancia, sería incluso motivo de un propio congreso de sustancias y neurobiología, simplemente quiero señalar que el neurotransmisor implicado y el que genera el circuito de recompensa es la dopamina. El ejemplo más clásico pues es la cocaína, que es un antagonista de los receptores de recaptura y favorece pool de dopamina a altos niveles generando placer. Pero lo que es el alcohol y la heroína, vía otros neurotransmisores, terminan en la cadena final incrementando los niveles de dopamina. Lo mismo pasa con los opiáceos, lo mismo pasa con las metanfetaminas, generan que el circuito de recompensa secrete grandes cantidades de dopamina. Esta es la esquematización de cómo la dopamina es bloqueada por la cocaína, es bloqueado el transportador de dopamina por la cocaína y genera que en el espacio sináptico haya abundantes cantidades de dopamina. También aprovecho para aclarar la posible duda que seguramente les hacen en el consultorio familiares, amigos, pacientes, de bueno, ¿por qué si el metilfenidato hace lo mismo, no genera adicción? Pero es el mismo mecanismo, bloquea la recaptura de dopamina y favorece la estimulación. La respuesta es que la cocaína y otras drogas liberan de 20 a 30 veces más niveles de dopamina. No es una regulación sostenida y no puede ser autorregulada a diferencia del metilfenidato. Y como ya lo comentarán más adelante, es bien conocido que los psicoestimulantes administrados adecuadamente, en dosis buenas y en tiempos adecuados, bajan el riesgo de desarrollar adicciones en el futuro. Es por eso que el metilfenidato no provoca adicción, porque no libera las cantidades de dopamina que sí lo hace la cocaína. Simplemente para resaltar que aunque los cannabinoides, el alcohol, la nicotina, los opiáceos y otros estimulantes tienen distintos blancos, el resultado final es el incremento de dopamina en el circuito de recompensa. Concretamente, estimulando el núcleo accumbens. En el circuito que vamos a revisar en un momento, el núcleo accumbens es el principal generador de placer y de generar todo el trastorno como tal que conocemos de dependencia, de uso inadecuado, de craving, de síndrome de abstinencia. Este es nuestro circuito de recompensa extrapolado a un esquema del cerebro humano. Los principales neurotransmisores involucrados, en verde el glutamato, en rojo GABA y en azul dopamina. Y a grandes rasgos, esta diapositiva me gusta mucho porque creo que si manejamos estas funciones de cada una de nuestras estructuras, tenemos el aspecto general, información muy precisa que incluso la podemos usar en el consultorio. La recompensa se da gracias a las señales del núcleo accumbens y el globo pálido ventral. Los efectos de motivación e impulso por conseguir la droga son por la corteza orbitofrontal y la corteza subcallosa. La amígdala y el hipocampo tienen que ver en los procesos de memoria. La amígdala nos da la emoción al consumir sustancias y el hipocampo genera la huella amnésica para volverlo esto una conducta repetitiva. Y el control que está dado por la corteza prefrontal y el giro del cíngulo, cuando afortunadamente, también este es un dato muy conocido, la gran mayoría de jóvenes que prueban sustancias no van a terminar desarrollando una adicción. Realmente es menor el número de personas que sí terminan generando el problema de uso y abuso de sustancias. Y un dato que respalda esto, cuando menos en la Unión Americana, se sabe que cerca del 80% de la población probó sustancias ilegales al menos una vez en su vida. Y afortunadamente no todos terminan desarrollando el problema de uso inadecuado.
Pero ahora vamos a lo que quisiera dejar como mensaje principal. De un par de años a la fecha se maneja el modelo del cerebro enfermo en el uso inadecuado de sustancias. Tenemos evidencias para vincular hallazgos neurobiológicos y comprender cómo cambia el cerebro ante una situación de adicción. Se han dividido 3 etapas: consumo excesivo e intoxicación. Todas las drogas adictivas activan el circuito de recompensa e incrementan señales dopaminérgicas. Son hechos ya puntuales y comprobados. Estos aumentos provocan la recompensa que nos desencadena aprendizajes y condicionamientos. El circuito nos dice, viene el fin de semana, te tienes que embriagar, va a haber fiesta, lleva tus tachas, ¿no? Vas a verte con tu novia o con tu pareja, tienes que consumir sustancias. Nos va haciendo aprender todas las condicionantes. La repetida exposición a la recompensa, a diferencia de lo que se creía, va desgastando el mecanismo, y eso es muy conocido actualmente. Las dosis repetidas de cocaína, de marihuana, de heroína, no producen la misma euforia y el mismo placer cuando se vuelve una conducta compulsiva. Y sin hablar de tolerancia, aún con dosis adecuadas, las personas no experimentan la misma sensación placentera. Esta va disminuyendo y eso va a generar que se generen los circuitos de adicción. Los estímulos ambientales que se repiten junto con el uso de sustancias, como los ambientes de consumo, las personas con quienes se consumen, también provocan liberación de dopamina. Es decir, mi cerebro ya está generando el circuito antes de que consuma, porque ya está anticipando que va a venir el consumo. Y eso finalmente hace el circuito reverberante en el mecanismo de recompensa. Eso va a motivar comportamientos de búsqueda y uso de sustancias. La siguiente fase es, ¿qué pasa con el circuito para que se genere abstinencia y disminución del estado afectivo? Como el circuito empieza a trabajar de forma acelerada, lo que va a pasar es que cada vez que consumamos drogas o sustancias, ya no se va a dar la misma liberación de dopamina. Ahí se da la tolerancia. Entonces tengo que acortar mis tiempos de consumo e ir incrementando la dosis. Pero cuando dejo de tener el efecto placentero, empiezo a desarrollar disminución del afecto. Eso explica que en personas con adicciones ya no sean capaces de tener el mismo grado de euforia de una droga, como cuando lo empezaron a usar. Y eso explica que se vuelvan menos motivados por los estímulos cotidianos, como las relaciones y las actividades recreativas. Y nuestros pacientes se empiezan a aislar, menos amigos, menos convivencia familiar y social. Y esto también es muy importante. Cuando usan sustancias personas que no tienen adicción, ahí sí se presenta una gran liberación de dopamina. Pero aquellos que ya tienen una adicción instalada, los niveles de dopamina ya no se incrementan considerablemente, generando este fenómeno de disminución del afecto. Las mujeres ya empataron en algunos países el consumo y abuso de alcohol y de nicotina, pero en drogas ilegales sigue siendo mayor en el sexo masculino. Tiene que ver la ruta de administración de la droga, el efecto de la sustancia, pero por supuesto que todas las situaciones ambientales hacen, como explicaba el doctor en la anterior ponencia, que se generen fenómenos de epigenética para que mi cerebro desarrolle o no una adicción. Recuerden que el consumir una sustancia no significa que vaya a terminar en adicción esa persona. Y bueno, muchos compañeros y colegas me decían que esto es muy complicado, que la amígdala, que el tálamo, que el glutamato, que por qué si el alcohol es GABA, ¿qué tiene que ver con la...? Este es un muy buen esquema, es un artículo de revisión de la doctora Nora Volkov, la que dirige el Centro de Adicciones
en el Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos. Y aquí están nuestras estructuras: corteza orbitofrontal, giro del cíngulo e hipocampo en verde, globo pálido, tálamo, estriado ventral, que es el núcleo accumbens, color azul, y amígdala y núcleos basales de la estría terminales, estructuras rosas. Las estructuras rosas son las responsables de la abstinencia y el afecto negativo. Las estructuras verdes son las responsables de la preocupación y anticipación al uso de sustancias. Consumo o no consumo, lo dejo o no lo dejo, me va a hacer daño, pero no lo puedo suspender. Y la intoxicación aguda y la sobredosificación son responsabilidad del tálamo y del núcleo accumbens. Y este es el resumen de lo que vimos en las diapositivas anteriores. En las etapas iniciales, consumo excesivo e intoxicación, hay sensación de euforia, placer y posteriormente sentimientos de disforia. Cuando hay abstinencia y afecto negativo, hay pérdida de la energía, hay pérdida en la excitación del efecto de la droga y también va a haber un afecto depresivo. Y cuando tenemos el fenómeno de preocupación y anticipación, la acción es buscar compulsivamente el uso de la droga, el deseo de poder usar la droga y tener obsesiones y planeaciones para conseguir la sustancia. Aun cuando existen estudios de imágenes, paradigmas en laboratorio, bueno, hay cuestionamientos que los propios científicos se hacen, pero esto es más como un debate para seguir aclarando las investigaciones, no tanto para discutir si esto es cierto o no. Los mismos investigadores dicen, bueno, ¿por qué la mayoría de las personas con adicción se recupera sin tratamiento alguno? Lo cual no es conciliable con el concepto de que la adicción es una enfermedad crónica, y eso es cierto. Muchas de las adicciones pueden llegar a una resolución sin intervención alguna. Eso se debe a que, como en cualquier enfermedad, hay grados: leve, moderada, grave y severa. Y se puede hacer la analogía con cualquier otro padecimiento crónico: hipertensión, obesidad, diabetes. ¿Por qué unos obesos dejan de ser obesos sin ir al nutriólogo y sin ir al esquema de reducción de peso? Bueno, porque ellos tienen un cerebro que tiene una corteza prefrontal que logra tener un mejor control de juicio y toma de decisiones, y logran entender que hay que entrar en un sistema de dieta y de cuidado. Hay quienes no, pero sucede igual en otras enfermedades. Luego nos dicen, los individuos adictos responden a pequeñas recompensas como dinero. En los Estados Unidos, en Inglaterra, hay programas con incentivos económicos si hay periodos de abstinencia controlados. Entonces, o puede o no puede controlar el estímulo. Bueno, la respuesta es que simplemente no es un fenómeno del todo o nada. Hay muchos adictos que realmente hacen el esfuerzo y el intento por dejar de consumir, pero si les damos dinero, pues sí, activamos su mecanismo de recompensa de una forma que no genere daño. Es una intervención que se llama reducción del daño, pero al mismo tiempo tiene sus tasas de fracaso, no es la panacea. Otros cuestionamientos es que si existen alelos genéticos, solo predicen un riesgo leve o débil de adicción. No se ha podido conciliar la vulnerabilidad genética de la enfermedad con el modelo de adicciones, y eso es cierto a excepción del alcohol. El alcohol sí tiene un modelo genético muy claro, donde el hígado, que es metabolizador rápido, tiene mayor afinidad por el uso de alcohol. Y estos beneficios de tratamientos asociados con el modelo de adicción no se han materializado. Este fue un avance muy rápido, no sé si han tenido oportunidad de tener conocimiento de los últimos avances en tratamiento, pero cuando menos en alcohol hay muchas opciones: el uso de disulfirán, estrategias con altrexona, con naloxona. En nicotina, recientemente, aunque un laboratorio tiene monopolizado el fármaco, pero la vareniclina es muy efectiva en quitar la adicción al tabaquismo. Y recientemente, yo creo que será cuestión de un par de años, podrá salir a la venta la vacuna contra la heroína, que
si por ahí escucharon, bueno, participó tanto la UNAM como el Politécnico en el desarrollo de esta vacuna. Sí está habiendo modelos biológicos para curar el abuso de sustancias. Y la cuestión que se está debatiendo más es que como es un problema social, tanta neurobiología pues no ha aportado mucho a la política, solo que esto fue del año pasado y ahorita que anda de moda el señor Donald Trump, es un rockstar a nivel mundial, es importante mencionar que el famoso Obamacare logró introducir una partida para la atención de uso y abuso de sustancias. Ya existía para el alcohol, pero ningún seguro médico, ningún programa de gastos médicos mayores había tenido la iniciativa de introducir en su plan de cuidados atender adicciones. No entra dentro de los planes de gastos médicos. Con estos aportes hay mucha evidencia de que esto es una enfermedad cerebral y de no hacerlo empezaremos a caer en cuestiones de discriminación, de segregación, siendo que se trata de una entidad nosológica más. No tendría por qué salir de los catálogos de atención. Y con eso terminaría mi ponencia para que podamos continuar con el simposio.